Cuando una mujer recuerda a un hombre, no es por el dinero que tenía, ni por su apariencia, ni por lo llamativo que intentó ser, sino por cómo la hizo sentir de una manera diferente. Porque aunque muchas mujeres reciben atención diaria, mensajes, cumplidos y hombres intentando impresionarlas, la mayoría de esas experiencias se olvidan, se mezclan entre sí porque todas se sienten iguales. Pero hay ciertos hombres, muy pocos, que dejan una marca emocional que no desaparece con el tiempo. Ella nunca olvida al hombre que le dio seguridad emocional, al que la escuchó de verdad, al que protegió su paz, al que la desafió cuando era necesario, al que la hizo sentirse profundamente deseada y, sobre todo, al que fue capaz de alejarse con dignidad cuando no era valorado. Porque una mujer puede olvidar palabras bonitas, regalos o gestos exagerados, pero jamás olvida la sensación de alivio que sintió al lado de un hombre con el que podía bajar la guardia sin miedo a ser juzgada. No olvida al hombre que le dijo estoy aquí, no con intención de salvarla, sino de acompañarla sin convertir sus emociones en un arma. Esa seguridad se graba en su memoria porque la mayoría de los hombres no saben darla. Y también recuerda al que la escuchó sin interrumpirla, sin querer arreglarla, sin minimizar lo que sentía. El hombre que escucha con presencia total crea en ella una conexión difícil de reemplazar, porque le dio algo que no es común, sentir que su voz importa. Y cuando un hombre protege su paz, no imponiendo control ni evitando conflictos por miedo, sino manteniendo la calma, poniendo límites y demostrando estabilidad, ella lo guarda en lo más profundo de su mente. Su presencia no traía caos, sino tranquilidad, y eso es algo que una mujer no olvida, especialmente cuando después conoce hombres que solo complican su vida. Tampoco olvida al hombre que la retó de forma auténtica, al que no se derrumbó por complacerla, al que la hizo crecer, al que le marcó límites claros sin miedo a perderla. Porque los hombres que dicen sí a todo se olvidan rápido, pero el que la enfrentó con respeto, el que le dijo esto no lo acepto, ese queda grabado para siempre. Y recuerda al que la hizo sentirse deseada de verdad, no por necesidad, desesperación o rutina, sino con una energía masculina equilibrada, con mirada firme, con intención real. El hombre que la hizo sentir única, femenina, importante. Porque una mujer puede recibir 1000 cumplidos superficiales, pero solo recuerda al hombre cuya presencia despertó dentro de ella algo más profundo que belleza, deseo. Y sobre todo, jamás olvida al que supo irse con dignidad. Cuando un hombre se retira sin gritos, sin suplicar, sin intentar aferrarse a lo que ya no lo valoraba, la impresión que deja es tan fuerte que permanece incluso años después. Porque al irse con calma, le demuestra que no depende de ella para sentirse suficiente, que no tiene miedo a perderla porque sabe que su valor no cambia por la opinión de nadie. Ese tipo de despedida golpea su memoria con fuerza, porque le muestra un tipo de hombre que casi no existe, uno que elige la dignidad sobre el ego. Y cuando más tarde se encuentra con alguien nuevo que no tiene esa fortaleza interior, inevitablemente compara. Así funciona la psicología femenina, no recuerda al más guapo, ni al más fuerte, ni al más romántico, sino al que dejó un impacto emocional que ningún otro pudo replicar. La verdad es que una mujer no puede olvidar al hombre que la hizo sentir segura, escuchada, desafiada, deseada y en paz. No olvida al hombre cuya presencia le cambió la respiración, le ordenó la mente o le calmó el corazón. No olvida al que no la persiguió, sino que se mantuvo firme en su valor. No olvida al que no actuó desde el miedo, sino desde la confianza. Porque al final, ser inolvidable no tiene que ver con intentar impresionar, sino con entender cómo funcionan las emociones femeninas. Un hombre que domina su energía, que se controla, que escucha, que sabe cuándo acercarse y cuándo retirarse, es el hombre que una mujer recordará incluso cuando ya no esté en su vida. Y lo más interesante es que ese impacto no se logra siendo perfecto, sino siendo auténtico, equilibrado y fuerte por dentro. Las mujeres no olvidan al hombre que les dio calma en un mundo lleno de ruido. No olvidan al hombre que las miró con intención y no con necesidad. No olvidan al hombre que pudo tenerlas, pero que también supo alejarse cuando no era valorado. Ese hombre se queda en su memoria como una huella emocional imposible de borrar, como un estándar que todos los demás tendrán que enfrentar sin saberlo. Porque así, sin gritos ni esfuerzos excesivos, ese hombre se convierte en el que ella recuerda cuando está sola, en el que compara cuando alguien nuevo llega, y en el que sigue volviendo a su mente cuando la vida se vuelve confusa. Ser inolvidable no es suerte. Es presencia, es energía, es autocontrol. Y cuando un hombre comprende eso, su impacto en una mujer ya no desaparece nunca. A veces una mujer no se da cuenta del valor de un hombre hasta que la vida la confronta con su ausencia, con ese silencio que antes la hacía sentir segura y ahora la hace sentir vacía.
Porque la verdad es que cuando un hombre así se va, no deja un espacio, deja un contraste. Ella empieza a notar la diferencia entre lo que él le daba y lo que otros apenas intentan ofrecer. Y aunque al principio pueda actuar como si nada le afectara, la realidad es que las emociones femeninas no funcionan desde la lógica inmediata, sino desde la acumulación emocional. Ella recuerda momentos que ni sabía que guardaba, como él la miraba cuando hablaba, como le escuchaba cuando estaba cansada, como su presencia hacía que incluso sus días malos fueran menos pesados. Recuerda la forma en que él se alejaba un poco cuando necesitaba espacio, pero nunca desaparecía por miedo o inseguridad. Recuerda que él no jugaba, no manipulaba, no competía por atención, simplemente existía con una calma que la hacía sentir en casa. Y cuando intenta conectar con un nuevo hombre, esa comparación silenciosa se activa. Quizá el nuevo sea atento, pero no tiene esa serenidad masculina que él tenía. Quizá sea cariñoso, pero no tiene esa fortaleza emocional que él mostraba cuando había problemas. Quizá la halague, pero no sabe escucharla sin buscar validación. Y es ahí donde empieza a sentir una especie de nostalgia emocional, una mezcla de arrepentimiento y claridad que no puede ignorar. Porque una mujer, por más fuerte e independiente que sea, no olvida al hombre que le mostró una versión de sí misma que le gustaba más. Él la hacía sentirse vista, no solo observada. La hacía sentirse apreciada, no solo deseada. La hacía sentirse importante sin necesidad de exageraciones ni dramas. Y cuando una mujer pierde eso, siente que perdió algo más que un hombre, siente que perdió estabilidad emocional, perdió un refugio que en el fondo sabía que no era fácil de encontrar. Pero lo más impactante es cuando se da cuenta de que él nunca compitió con otros hombres. Él competía únicamente consigo mismo para ser mejor cada día, y esa energía masculina auténtica es casi imposible de reemplazar. Ella lo recuerda cuando está rodeada de ruido, de personas que no hablan desde el alma, de conversaciones vacías llenas de filtros y apariencias. Lo recuerda cuando alguien la interrumpe, cuando alguien no la escucha, cuando alguien solo quiere algo de ella sin ofrecer nada real a cambio. Lo recuerda cuando la vida le pide fuerza y se da cuenta de que él era justamente esa calma que ahora necesita. Y aunque no lo admitirá fácilmente, empieza a extrañarlo en los momentos cotidianos, al despertar, al caminar por lugares donde estuvieron, al enfrentarse a decisiones que antes compartía con él. Porque una mujer no extraña al hombre perfecto, extraña al hombre auténtico que estuvo con ella sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de aparentar. Extraña la seguridad de su mirada, la firmeza de su voz, la paz que sentía a su lado. Extraña saber que tenía a alguien que no se derrumbaba cuando ella tenía un mal día. Extraña la sensación de que, pase lo que pase, él tenía el control emocional suficiente para sostenerla sin ahogarla. Y cuando la vida empieza a ponerse difícil, cuando se siente sola emocionalmente, la memoria se convierte en su juez más honesto. Porque si bien puede encontrar nuevos hombres más guapos, más jóvenes, más atentos o más románticos, ninguno tiene esa fuerza interior que él poseía. Esa fuerza que no se aprende en libros, que no se compra con dinero, que no se finge con palabras bonitas. Es la fuerza del hombre que conoce su valor y que no necesita que ella lo valide. Por eso lo recuerda. Porque él no era uno más en su vida, él era un punto de equilibrio que ella no había experimentado antes. Y lo más doloroso para ella es darse cuenta de que lo perdió no por falta de amor, sino por no saber valorar el tipo de hombre que tenía enfrente. Porque un hombre así no compite, no suplica, no se arrastra. Cuando no lo valoran, se va. Y ese acto, ese alejamiento silencioso y firme, queda grabado en la memoria femenina como una cicatriz emocional que no se borra. Ella puede seguir con su vida, puede conocer a otros, puede decirse a sí misma que está mejor así, pero en su interior sabe que la conexión que tuvo con ese hombre no es algo que se repite 2 veces. Porque un hombre así es raro. Un hombre así es una experiencia, no un momento. Y cuando una mujer entiende eso demasiado tarde, empieza el verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento por perderlo físicamente, sino por perder el tipo de paz que él representaba. Y entonces, aunque nunca lo diga, aunque nunca lo busque, aunque nunca lo confiese, habrá noches en las que su mente vuelva a él. No por necesidad, sino por memoria emocional. Y es ahí cuando se da cuenta, él no fue un capítulo, fue la lección. Y la pregunta que la persigue no es por qué se fue, sino cómo dejé ir al único hombre que realmente me elevó sin destruirme. Ese pensamiento, esa realización, es lo que hace que un hombre así permanezca en su mente para siempre.